Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria y bendecimos su nombre cada día porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mis hermanos, estamos estudiando un tema maravilloso acerca del Dios de la creación. Acerca del Dios de la creación. Y cuando hablamos acerca del Dios de la creación, nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que tome su Biblia y busquemos en Juan, capítulo 1. Este capítulo encierra una revelación tan profunda desde el principio, desde el primer verso. ¿Y cuál es el propósito de toda la creación? Todo lo que existe, todo lo bello que Dios ha hecho. Esos paisajes maravillosos, esas aguas preciosas, todo, mis hermanos, esos manantiales, toda aquella riqueza que usted puede ver tan preciosa, nuestro Señor Jesucristo la creó. Si tú te vas a la montaña, a lugares que son pocos visitados por gente, se ve la grandeza del favor de la misericordia de Dios para con nosotros. Pero el pecado lo destruye todo. Y necesitamos comprender que la justicia de Dios es importante. Quiero que leamos el primer verso para seguir con este tema. En el principio era el Verbo, dice, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la palabra que nos está hablando. Pero luego en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el verso 16 dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Aquí está diciendo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y escucha esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Gloria a Jesús. Mis hermanos, estamos estudiando un tema en el que Dios nos comienza a revelar muchas cosas, y esto es a través de Jesucristo. Esto es a través del Espíritu Santo, es por medio de la palabra. Recuerden que el Espíritu Santo siempre trabaja en concierto junto con la palabra, con la fe del hombre. Y entonces Dios trae grande revelación y grande conocimiento. Entonces, hemos estado estudiando acerca de la revelación de Dios y de la investigación a través de consultar libros para poder llegar y buscar la verdad. Pero la revelación de Dios es algo que viene de Dios hacia nuestro corazón sin haber investigado. O sea, Dios nos muestra definitivamente su propósito y su gracia. Por eso es necesario recurrir a estas dos cosas. Primero, la letra, o sea, el ministerio de la ley. En 2 Corintios 3:7 nos dice, porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal. Estamos hablando que la ley de Dios fue entregada a Moisés con gran gloria y con gran poder. Y esto es maravilloso. Número 2.
la revelación, el ministerio del Espíritu. Mis hermanos, esto es algo muy diferente. Ahí está la palabra, está la ley de Dios que nos presenta la verdad profunda. Pero hay una revelación que va más allá de eso. En 2 Corintios 3:8 dice: ¿cómo pues no será todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu? 2 Corintios 3:9. Porque así el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá el ministerio de la justicia? Aquí la palabra nos está dando un entendimiento, niveles de revelación y conocimiento. Hay un nivel de revelación a través de meditar en la palabra, escudriñar la palabra. Pero hay un nivel superior de revelación a través del ministerio del Espíritu Santo operando en los hijos de Dios. Entonces veamos, como primer punto, el ministerio de la letra. Ángeles en llamas de fuego. Sí. Aunque la verdad es un espíritu, todo esto opera a través de un espíritu. Muchas veces para probarla no hay más que recurrir a la investigación del significado de muchas palabras y terminologías de idiomas muertos como en el hebreo antiguo y el griego bíblico. Algunos de los hebreos sostienen que su idioma no es terrestre, sino que sus letras fueron sacadas del fuego. Otros dicen que algunas letras del hebreo antiguo fueron formas que tomaron los ángeles mensajeros, o sea, poderosos ángeles en llama de fuego. Por ejemplo, la letra Aleph y la letra Lamed. Esto nos da no un fundamento profundo, pero comenzamos a entender que hay niveles de revelación en la vida del hombre. Cuando tú vienes y eres investido del Espíritu Santo, el Señor te ha llamado con un propósito y te revelará aquellas cosas que son necesarias para el propósito que tienes que desarrollar durante tu vida. Y te pondrá dones. Y claro está, te asignará ángeles. Este es un propósito de Dios. Ahora te manda un propósito mucho más fuerte y poderoso en el que se tiene que manifestar el poder de Dios como lo hizo Pablo y como lo hizo Pedro. Los espíritus salían huyendo, las enfermedades dejaban de ser. Era un poder maravilloso que se estaba manifestando. Son niveles de revelación y de poder dados por el Padre a sus hijos. Entonces, el propósito de la Torah, o sea, la ley, fue dada por disposición de ángeles. Aquí lo dice la palabra en Gálatas 3:19. Escucha. Entonces, ¿para qué es la ley? Aquí hay una pregunta. ¿Para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Había mucho pecado, mucha transgresión dentro del pueblo y fue necesario poner un orden hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa. Y la ley fue dada mediante ángeles por manos de un mediador. Muy bien. Por eso el sacerdocio levítico, arónico, fue predominantemente un sacerdocio angelical. Dios hacía y se manifestaba a través de su Shekinah. Y esto es a través de ministración de ángeles. Hay una realidad, escuche bien, aunque el sacerdocio levítico no fue un sacerdocio plenamente del Espíritu, sino más que todo de ministración de ángeles, lo cierto es que ese sacerdocio fue en su momento una fuente de revelación de Dios
para Israel y también para todos los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todas las demás naciones. Así que son naciones a las cuales tendrán que ser alcanzados. Pero esas naciones no son la raza hebrea. Y lo puedes leer tú en San Juan 10:16, Isaías 49:6, que se está refiriendo a las naciones gentiles. Así que fue el sacerdocio levítico, el primer sacerdocio en la tierra, al que Dios le confió los primeros oráculos de Dios. Romanos 3:2. Buscan Romanos 3:2. Dice, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes les fue confiada la palabra de Dios? Sino al pueblo de Israel. San Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, por ser el sacerdocio del Espíritu de Dios y no de ángeles. De todas maneras, no podemos menospreciar la tremenda revelación aportada por los primeros oráculos. Ahora bien, cuando tú lees en el Salmo 19, la palabra es clara cuando dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. No está diciendo que la salva, sino que la comienza a edificar para salvación, para que ésta busque a Cristo Jesús. O sea, que la ley de Dios nos conduce, nos encamina para la verdadera salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. El ministerio del Espíritu. Mis hermanos, esto es grandioso. El Espíritu Santo es aquel que ministra hoy día a la iglesia. Y necesitamos la presencia y la gloria de su presencia en nuestra vida. En su casa, en mi casa, escucha, en la iglesia, en las naciones. Pero ¿quién es el que va a hacer que el Espíritu de Dios sea derramado en tú? Eres tú, soy yo. Nos tenemos que levantar como ese sacerdocio santo al cual el Señor nos ha llamado. Él está tratando y Él está revelando con sacerdotes. Escucha bien, con sacerdotes. Aquellos que tienen un altar de adoración a Dios, aquellos que están en la búsqueda de Dios. No es simplemente porque tú asistas a una congregación, no. Es porque hay un compromiso con Él. El sacerdote tiene que reflejar, escucha bien, a Jesucristo. Tiene que reflejar la gloria de Jesucristo. Dios trata con sacerdotes. O sea, Dios con nosotros, su Espíritu Santo, que es el aliento de Dios. Y si es el aliento de Dios, es la fortaleza para nuestra vida. Es para salvación de tu casa. Escucha, tenemos que comprender que el Espíritu de Dios es importante en tu casa, en mi vida, en tu trabajo, en una nación. Y para entender mejor el ministerio y la aportación del Espíritu de Dios dentro del sacerdocio de Melquisedec, quizá la figura más clara es la aportación de la revelación de los misterios de Dios. Escucha bien,
A través de ese sacerdocio, Dios comienza a revelar sus misterios. Y comenzó a darlo a través de sus apóstoles. Al principio de la iglesia, ¿sí?, el Señor se comenzó a manifestar a través de aquellos que se dejaron usar por Él, como Pablo, como Pedro, como Juan. La enseñanza de los misterios fue controversial en extremo, pues el sacerdocio que Israel conocía solo sabía actuar por lo que ya estaba escrito en la ley o Torá. Pero mis hermanos, de pronto aparecen los ministros del Espíritu. Y mis hermanos, y tiene que ser al estilo de Pablo. En 2 Corintios 3:6 dice que hablando de cosas inconcebibles para los sacerdotes, escribas e intelectuales hebreos, Pablo, Pedro y Juan hablaban de cosas que no estaban escritas en la ley de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos misterios de que habla nuestro Dios. El misterio de la transformación. ¿A qué se refiere con esto? En 1 Corintios 15:51 dice: He aquí les digo un misterio. No todos nosotros moriremos. No todos de nosotros moriremos, pero todos nosotros seremos transformados. Está hablando de un misterio maravilloso. Esto no se habló en el Antiguo Testamento. Esta es una revelación que llegó a Pablo por medio del Espíritu. Y lo está diciendo y lo está hablando tocante a la transformación de la iglesia en el momento de nuestra esperanza bendita, o sea, el rapto o el arrebatamiento. Número 2, el misterio de la fe. En 1 Timoteo 3:9 dice: sino que conserven el misterio de la fe con limpia conciencia. Tenemos que irnos totalmente a la palabra y creer la palabra. Esta revelación que viene de Pablo a Timoteo, sino que conserven el misterio de la fe con limpia conciencia. La Biblia nos habla que está el don de fe, que es a través del Espíritu. Cuando tú actúas a través del Espíritu con ese don, tú verás cosas grandes y maravillosas. Número 3, el misterio de la iniquidad. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Aquí Pablo nos comienza a hablar tocante a este misterio de la iniquidad y hace referencia al anticristo, a la antiley, que se opondrá a todo lo que es de Dios. Y lo está hablando. Este es un misterio que no fue hablado en el Antiguo Testamento. 6. El misterio de Cristo. En Efesios 3:4 dice: para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio del Cristo. Cuando tú comienzas a leer capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 de Efesios, estos primeros 3 capítulos de esta carta nos habla de las riquezas espirituales recibidas desde los cielos. Y tenemos que comprender esto. ¿Saben? Mi consejo es que comiencen a leer la carta a los Efesios. Aquí se encierra un conocimiento de gloria.
y comienzas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Porque luego en los segundos 3 capítulos nos está hablando el estilo de vida con la cual tenemos que vivir en la tierra. O vives en el cielo o vives en la tierra. Y no importa tu ubicación. Lo que el Señor nos está hablando, que nuestra morada, nuestro vivir es en el cielo. 7. El misterio de Cristo y la iglesia. Y una sola carne. Y esto nos lo habla también la carta a los Efesios. Pablo lo dice en el capítulo 5, versos 31 y 32. Escucha lo que dice. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. ¿Qué dice el 32? Grande es este misterio, pero yo me estoy refiriendo al Cristo y a su iglesia. Bueno, esto es bien importante poder comprender este misterio. 8. El misterio del Evangelio. En Efesios 6:19 dice, y a la vez por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para proclamar osadamente el misterio del Evangelio. Mis hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu para poder hablar tocante al misterio de la salvación. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Lamentablemente, la iglesia no se está moviendo a través de eso. El misterio del evangelio, del evangelismo, es a través de un evangelismo personal. Pero necesitas estar revestido del poder del Espíritu, la gloria de Dios. 9. El misterio de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria. Este misterio nos hace conocer que tanto judíos como gentiles gozarán, escuche bien, de la misma promesa que fueron dadas a ellos, porque seremos injertados en el olivo natural y participaremos de esa grande salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 10. El misterio de las estrellas y los candeleros. En Apocalipsis 1:20 dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Los 7 ángeles son los mensajeros. Es el pastor. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, que Dios está dando un mensaje maravilloso para la iglesia. Y nos habla de otros misterios, mis hermanos, como el misterio de la Gran Babilonia, que lo dice Apocalipsis 17:5. El misterio de la mujer apocalíptica, que nos habla Apocalipsis 17:7. Y también nos habla acerca del misterio de su voluntad, en Efesios 1:9, que me gustaría leerlo. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual habiendo determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él. Cuando conocemos el misterio de su voluntad, y esto es a través de la revelación del Espíritu, a través de lo que Pablo ha escrito, dice que lo llevará a cabo a través de Él, a través de Cristo Jesús. Entonces,
¿Cuál era la base escritural que tenían estos apóstoles del Espíritu para hacer estas declaraciones que antes cualquier erudito le parecía delirios de locura? ¿De dónde sacaban semejantes declaraciones? Sencillamente, estos apóstoles del Espíritu no tenían base escritural para enseñar semejantes cosas, porque no tenían referencias en la ley de Dios. Sus declaraciones, escucha, no tenían precedentes. Y necesitamos comprenderlo, que habían cosas que no habían sido reveladas aún. Pero el Señor llamó a aquellos por medio del cual las darían a conocer. Porque ahora la revelación no depende totalmente de la ley de Dios, sino de la inspiración del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Claro está, como les he dicho, el Espíritu siempre va a actuar en conjunto con la palabra y la fe del hombre. Es así. Y el Señor no ha dejado de recalcar su palabra. Y su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo que son en niveles muy diferentes. Ahora la presencia de Dios no se nos ministra a través de ángeles como a Israel. Ahora lo que nos ministra es la presencia de Dios, es el Espíritu mismo de Dios en nosotros. Viene un ángel a Daniel y le comienza a revelar todo aquello que sucederá en los tiempos finales. Entonces necesitamos entender y saber que algo va a pasar. Pero esa palabra es revelada a través del Espíritu, que fue dada a conocer a través de un ángel. No significa que no tenga que intervenir el Espíritu Santo para traer la manifestación y la revelación de las cosas. Por eso lo que usted va a recibir es la aportación de dos ministraciones. La ministración de la letra. Cuando tú investigas, cuando tú meditas, ¿sabes que Cristo es la Torah viviente? Cuando te metes a estudiar la palabra a través del Espíritu, desde Génesis a Apocalipsis, encontrarás el propósito fundamental de Dios, su voluntad para con el hombre. Dos, el Espíritu, la revelación del Espíritu por rema. Créanme, no espero que todos estén de acuerdo con esto. Solo espero que realmente el estudiar la palabra a través del Espíritu le llene de grandes inquietudes y el deseo de conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad paso a paso. Necesitamos urgentemente. Mis hermanos, amigos, vivimos tiempos finales y necesitamos estudiar la palabra a través del Espíritu para que el Señor nos pueda revelar qué eventos son los que tienen que darse para que el anticristo sea manifestado totalmente. Para ver el momento en que nuestra esperanza bendita sea realizada, o sea, el rapto. Y así cada evento Dios nos lo da a través del estudio de la palabra. Dios es bueno. Ahora estamos estudiando acerca de algo muy importante. La creación de Dios, el Dios Todopoderoso, su propósito, su voluntad para con nosotros. En Hebreos 12:9 nos dice algo bien importante. Por favor, busque Hebreos 12:9. Dice:
¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Muy bien, yo le dejo esta palabra en su corazón. La Biblia nos está hablando del Padre de los Espíritus. Y la Biblia no lo confirma. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. No podemos vivir desordenadamente. Y tenemos que entender las cosas que vienen de atrás, desde el principio, mis hermanos. Desde el principio. Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere darnos una aportación de gracia a través del Espíritu Santo. Pero a veces desconocemos cómo ocurren las cosas y las damos por sentadas como la oímos, como nos la dan, sin ir a la meditación de la palabra y la búsqueda de la revelación del Espíritu. Muy bien. Yo soy. Ese término, yo soy. Lo que está diciendo es que siempre seré. Que no voy a sufrir ningún cambio a través del tiempo. Es yo soy. Literalmente en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que yo soy. La manifestación de Dios a Moisés con un nombre es una revelación de dimensiones que son muy profundas. Cuando viene Moisés y le dice al Señor, si me preguntan quién eres y quién me envía, tú le dirás, yo soy el que soy. Qué maravillosa expresión. Y a veces no lo entendemos. El tetragramatón, como se le llama a las 4 letras hebreas que conforman el nombre del yo soy, el que soy, tiene un mensaje profundo y asombroso. Yo soy tiene implicaciones que la mente no puede comprender, que mi mente no puede absorber. Todo lo que tiene principio y tiene fin, en algún momento del pasado, no existía. Antes de su principio o en algún momento del futuro, van a dejar de existir. Y esto cuando llegue a su fin. O sea, ninguna cosa dentro de la creación puede decir yo soy. El yo soy es un eterno presente. Porque todo lo que está dentro de la creación son cosas creadas. El nombre yo soy se deriva del verbo hebreo hayá, que quiere decir ser, tener existencia. Tener existencia. Solamente alguien que no tenga principio ni tenga fin, escuche, puede llamarse yo soy. Un yo soy no puede, número 1, sufrir el efecto del paso del tiempo. No puede sufrir sombra de variación alguna a causa del tiempo. No puede sufrir cambios. Dejaría de ser. Yo soy. Mis hermanos, Dios no sufre cambios. Él permanece. Él siempre es. Número 2, tampoco puede ser algo creado, porque todas las cosas creadas tienen un principio. Y las cosas creadas antes de ser creadas no existían. El yo soy debe ser entonces increado. Es el Dios que existe. Yo soy debe ser entonces alguien que tiene
existencia. Es increado. Y eso ya no es de la dimensión que la mente puede concebir. Ya no podemos concebir eso. La mente humana no puede comprender lo que tiene existencia increada. Lo que no puede ser creado es un concepto que no está al alcance de la mente humana. Después de todo, la mente opera en la dimensión creada. Y nos vamos a quedar con esto, en el segundo punto. ¿Qué es Dios? ¿Se ha hecho usted la pregunta? ¿Qué es Dios? Muchos la han hecho y no hay respuestas. ¿Y por qué? Porque lo quieren ver en el nivel intelectual del hombre, en una mente tan corta. Porque para entender quién es Dios es necesario vivir dentro de la dimensión increada. Solo el yo soy puede entender eso. Y no hay nadie dentro de la dimensión creada que tenga esa capacidad. Hay cosas que la Biblia dice que parecen incomprensibles y realmente lo serían si no fuera por el Espíritu de Dios. La unción del Santo que nos enseña y nos conduce a la verdad, como lo dice Juan, en el capítulo 16. Entonces, mis hermanos, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude. El vivir una vida en el Espíritu es vivir en una vida de obediencia, de sujeción a Dios. Y sujetarnos a sus mandamientos y dejar de ser lo que yo soy para que Cristo sea en mí. Entonces Dios comienza a mostrar y a revelar su gracia, su poder. Y no hay fuerza alguna que me lo pueda impedir. Porque el enemigo tiene que ser vencido. Así como fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. Así también nosotros lo tenemos que vencer. Al morir al pecado, al ser crucificados juntamente con Cristo. Y entonces vendrá la unción poderosa del Espíritu para confrontar el reino de las tinieblas y no podrá. Por favor, entendamos que Dios nos llama a tener un conocimiento puro, perfecto, lleno de gracia y de virtud. Dios nos llama a algo importante, a mostrar, escuche bien, a mostrar el carácter de Cristo. Si mostramos el carácter de Cristo en nuestra vida, todas las demás cosas vienen por añadidura. Hay enfermedad, hay escasez. Escucha, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de riqueza, es un Dios de salud y de paz. Y tenemos que vivir dentro de esa dimensión de gracia. Vamos a orar y darle gracias. Padre, te bendecimos por tu palabra, te bendecimos y te damos gloria por todo lo que tú nos permites. Gracias porque cada día podemos ver la grandeza de tu favor y misericordia. Señor, ministra la necesidad, Señor, específica, Señor, para cada familia, para cada persona. Señor, obra poderosamente, declarando tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones. Hasta pronto.